Bienvenidos a... ¡Fandom Manga! Y hoy les traemos las novedades de Panini. Así que bueno, hoy va a ser cortito el video porque tenemos únicamente 2 tomos de Panini. Por el lado de Ibrea va a ser un poquito más largo. Así que bueno, vamos a ir subiendo primero este para que se entretengan mientras tanto. Sí. Así que bueno, Empecemos con Takagi. dale. Takagi, está bien. La No, maestra... yo diría dejar ese para después y empecemos por Firefox, que ya venimos con otras sagas de No, Firefox no, y no, ya la no, conocen. no. Yo digo que este. No te estoy jodiendo, dale. Y bueno. Como siempre vienen en bolsita, así que ya les hicimos un tajito para poder sacarlo más fácil. Pero ¡Bolsita! los estamos viendo recién con ustedes, no es que los abrimos antes. Así que bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con Firefox. Tenemos el tomo número 5, que nos encontramos con el mismo estilo de distribución que hasta ahora. Siempre uno de los protagonistas, nos lo encontramos en la tapa. Nos encontramos con el número de tomo, el nombre de justamente el anime. Nos encontramos con... Y volvemos con los chistes de nos encontramos con. Perdón, Por este lado tenemos el autor y por debajo está el loguito de Panini Manga. Si ustedes ven nuestros videos, ustedes sabrán justamente que yo en los anteriores me he reído de que Rodri dice nos encontramos con. Y si es la primera vez que ven nuestros videos, suscríbanse, denle like y síganos en nuestro Instagram, fandom-manga, que ahí subimos justamente, prefieren hacer reseña de este o de este manga. Y sin molestar, sigue tranquila. Ya, así no puedo Me ya tenía ni- que reír un rato. Bueno, Por la parte del lomo tenemos a nuestro mismo personaje que teníamos en la tapa. Tenemos también el autor, el número de tomo, el logo de, del manga que es Fire Force y tenemos el simbolito de Panini Manga. En la parte de atrás se encuentra la misma imagen que venimos encontrando siempre del Escuadrón 8, en el cual tenemos la tapa que se complementa formando el total de la imagen, junto con una mini reseña, el número de barra, el logo de Panini y la página chiquitita ahí de Panini abajo del logo. Es súper del mini, código mini, barra. mini. Sí, si no lo acercas bien, cuesta verlo, de hecho. Por el otro lado, ya que está, vamos quitando la portada. No lo vean. Tenemos una breve descripción que nos deja, un leve texto que nos deja el autor. La tapa en cuestión sería No, la tapa no. la sobrecubierta la en cuestión sería esta. Así que bueno, ahí tenemos Ay, la pero imagen. lindo. Vamos a dejarlo por un costadito. No, uy. Y como en todos los tomos, nos encontramos con una ficha técnica. En este caso le toca a Hinawa. Y no figuran tanto la altura, peso, gustos, etcétera de nuestro personaje. Incluso el tipo de sangre. ¿qué? Correcto, sí. Así que en la parte del costadito tenemos el logo de Fire Force. No, luego no. Bueno, El el título. texto donde dice Fire Force. Bueno, el perfil del personaje. Y tenemos algunos de los efectitos como que se está prendiendo fuego, como tenemos en todos los tomos que tenemos ahí. Que en los primeros nos asustábamos pensando de que quizás nos había venido fallado. Sí. En la parte del lomo es exactamente igual al lomo que teníamos en la sobrecubierta, pero aparte de ser monocromático, por así decirlo, tenemos también el efectito del fuego en alguno de los lados, como que un poquito Se está se estuviera levantando. descolorando, pero es el quemado. efecto del fuego, claro. Lo mismo en la parte de la tapa, es exactamente igual, pero con los efectos del fueguito. Nos encontramos que sí, ya sé. Aquí tenemos el logo ausente de Panini Manga, a diferencia de la sobrecubierta. Y el autor, aparte de figurar acá debajo del número del tomo, figura también debajo del Fire Force que tenemos. Qué raro que en suelen el tapa. ponerlo así como 2 veces. Sí, me resultó raro que esté 2 veces, pero bueno, no me acuerdo ahora en tomos anteriores realmente cómo venía. Por la parte interior tenemos la misma tapa que en la cubierta, ¿sí? La misma imagen, con los efectos del fuego. Y ya arrancamos con algo que a mí me hace acordar mucho a Soul Eater, Oh, sí. que son los fantasmitas, que en este caso, bueno, son los fantasmitas de fuego que genera una de nuestras protagonistas.
avanzando un poco, nos encontramos nuevamente con la ficha técnica de personajes. Hacemos que Yumi se tiente de paso. Tenemos la ficha técnica de personajes y una leve descripción, un resumen de lo que viene pasando hasta el momento. Luego está el índice. Sí, voy cambiando de palabras para que no hinches. Luego está el índice y tenemos el mismo efecto de quemado, que parece como si estuviera colorada la página, pero es el efecto de quemado. Ya empezamos con las transparencias, Oh, bastante abundantes. ¿sí? Claro, vamos a eso ponerle luz. Sí, igual creo que hasta oscuras. Sí, hasta Yo creo oscuras. que si estamos en una habitación donde no se ve nada, tenemos la transparencia. Bueno, y la historia continúa desde donde nos habíamos quedado en el tomo 4, manteniendo el mismo estilo característico de dibujo que nos deja nuestro autor. Es la imagen Ecchi. Bueno, igual acá es un Ecchi que puede llegar a ser incluso mostrado porque no son desnudos totales ni nada por el estilo. Muy bonita. Así que bueno, siempre haciendo el fanservice de costumbre. Qué raro, qué raro. Totalmente. Es más, la justifican con que tiene un poder de generar situaciones así. Ah, Tiene la habilidad de que se le generen las situaciones Ecchi, por así llamarlo. Bueno, y como pueden ver, la calidad de dibujo es siempre el mismo, la transparencia se mantiene a lo largo sí, ahí. claro, a lo largo de la historia. Acá Uf, también, es. mucha transparencia. Realmente me parece que tiene más transparencias que otros de los tomos de Fire Force que hemos mostrado antes. Como que en algunas hojitas están, es más, me pareció, pero puede ser una opinión mía, me pareció un poquito más finita la hoja cuando las empecé a pasar, pero puede ser una imaginación mía realmente, porque si fuera más finita sería muy poco más finita, así que no, creo que es más una sensación que otra cosa. Pero bueno, avanzando un poco más en la historia, nos encontramos que, otra vez vuelvo con las mismas frases, pero va avanzando bastante acorde a lo que es el anime. Y por la parte final tenemos, a diferencia de en otros tomos que veníamos mostrando de Fire Force, bueno, termina con el loguito de Fire Force, la hoja medio quemada, y nos muestra una ilustración en la que está en colaboración con Fairy Tail. Así que bueno, acá tenemos como una especie de crossover entre Fairy Tail y lo que sería justamente Fire Force. Que la verdad que bastante interesante como para después andar leyéndolo un poco más en detalle. Pero bueno, dice, no es la primera vez que se encuentran, como que justamente fue una entrevista entre ambos autores. Tenemos por un lado a Hiro y por el otro lado a Tsushi. Así que bueno, puede llegar a ser bastante interesante de darle una buena ojeada. Siguiendo con las aclaraciones que tiene, acá vemos que también nos muestra un par de escenas más donde también, esto bueno es de Fire Force, y por la parte posterior, o sea por la parte inferior tenemos acá de Fairy Tail un par de imágenes, así que bueno, debe ser sobre justamente la charla esta que tuvieron entre ambos. Acá tenemos de nuevo a Natsu y por debajo tenemos justamente de Fire Force, así que bueno. Que esto es algo que no se suele ver muy a menudo, así que bueno, le hicieron la entrevista a ambos, vaya a saber bien lo que dice, ya lo estaremos hay que verlo. averiguando próximamente. Y tenemos acá continuará en el volumen 6, con esta imagen que también me hace acordar mucho a Soul Eater, cuando Soul tenía el demonio de la locura en su interior. Así que, bueno, se ve que le sobraban también un par de hojitas, o era para que mostremos mejor la transparencia. Porque como pueden ver se aprecia muy bien la transparencia esa, se puede ver en todo su esplendor. Y un mini cómic en la parte final, junto con la hojita personalizada de Alto. Estás Tienes que leyendo leerlo al mal. revés. Correcto. También con el efecto del fueguito al costado, así que no se asusten, vuelvo a decir, son efectos, no es que está desteñido como ha pasado con otras ediciones. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar al esperado tomo de Takagi-san. Esta vez sé vos así, yo no digo nos encontramos. Dale. Vamos a dejarlo acá a un costadito. No, acá. Bueno, dale, ahí al costadito. Le agarra el toque. Takagi, en el número 1 vamos a sacar la bolsita. ¡Bolsita! Bueno, Takagi número 1, la maestra de las bromas. Tenemos el título, Panini número 1.
Y nombre del autor, que es Soichiro Yamamoto. Por la parte del lomo, Panini. El nombre del autor, número del tomo, que está un poco bastante corrido para... Perdón, Sí, para sí, este lado. viene como desplazado hacia la derecha, sí, sí. Está ahí, bueno, el título de... Pero si te del fijas, manga. el Takagi también está como un poco desplazado porque está más centrado, o sea, está más separado de arriba que de abajo. El margen que tiene debe haber sido por un tema del doblez. Cuando Puede hicieron el ser. doblez de la sobrecubierta, a veces pasa que lo doblan un poquito distinto y bueno. Y por la parte de atrás, los protagonistas, el título, número del tomo, nombre del Sí, autor, sí. Panini Manga y el código de barra junto a la página de Panini Comics. Cosa rara, no tenemos una reseña o algo de qué trata el tomo, que normalmente, sobre todo en el primer volumen, suelen traerlo porque es común. Voy a comprar este tomo, ¿de qué trata? No lo sé. No tenemos idea. Entonces, por eso suelen venir. Pero no es nada tan grave tampoco, ¿no? Uno abre apenas el tomo, lo ojea. El problema es que estos vienen sellados, entonces está más complicado. Por la parte de los laterales, dice: gracias por comprar este tomo, espero que lo disfruten. Y no tenemos un breve más que eso. Sí, sí, este es un breve texto realmente. Y aparte dice: gracias por comprar, listo, chao, gracias. Estas son la clase de... ¿Cómo es? Sobrecubierta me gustan a mí. Por la parte ya del tomo, digo que el color es bellísimo. Tenemos como si fuera un boceto. Sí, es un poco más oscuro de lo que ustedes lo están viendo Sí. en la imagen. O sea, nosotros lo vemos un poco más oscuro, más intenso el color. Tenemos un boceto de la imagen, claramente, Sí, sí, de de la lo que es la cubierta. sobrecubierta. Como odio cuando ponen, yo particularmente, a ustedes capaz que les gusta, Sí, sí, pero el yo boceto. odio el boceto, porque es como, no, haceme algo tan así, pero acá. Sí, sí, a mí no es que... me parece mucho más prolijo que los de Bake no Monogatari, Sí. pero no me Pero agrada sí es un demasiado. boceto, Sí, sí, sí. quiero una imagen, Sí, quiero sí, algo sí. hermoso acá. Pero bueno, número del tomo, nombre del autor, título del manga. Tenemos Panini, el nombre del autor, número del tomo y el título. Y por el otro lado no tenemos nada. Sí, queda bastante... Normal, me hace Bastante acordar soso. a los suéteres, esos así medios de Sí. oficina. Pero bueno. Y como saben, lo bueno de Panini es que en el tomo número 1 tenemos señalador de justamente la serie. Tenemos el título del manga, los protagonistas, que es tal cual la sobrecubierta, nombre del autor, Panini, y por la parte de atrás, bueno, justamente tenemos La imagen de atrás. la imagen de atrás de los protagonistas. Mezclando el estilo de fondo que nos muestran acá. Totalmente. Que es más, también es el del el interior. título. de acá. Sí. El título, nombre del autor y Panini, ¿cómo es? El logo de Panini. Quiere volarse. Así que bueno, vamos a empezar. Chan. Abrimos, tenemos los protagonistas con el número del tomo, el nombre del autor y el título y Panini. Sí, junto a la transparencia habitual. Sí, miren esta transparencia de cada china. No sabemos si es una hoja de calcar o es el F. tomo en cuestión. El índice y ya tenemos justamente, bueno, qué mal que se llama el título de La Goma. Sí, o sea, sí, sí. entiendo que se trata justamente de una chica que le hace bromas justamente al chico y el chico se pasa este manga, esta historia, queriendo justamente... Sí, lo atormenta constantemente haciéndole bromas. Claro, él le quiere devolver las bromas que ella le hace, pero el tema es que no logra ninguna. Sí, sí. Igual la cara más el título como que daba para malentender. Sí. Pero la goma. Pero bueno, el estilo de dibujo por lo que veo es muy parecido a la animación que tenemos. Sí, lo que sí a mí me pasa con el anime, que yo les veo diferentes, por ejemplo, me pasó que acá, yo lo había visto por internet, verlos así, a mí me da una apariencia mucho más adulta de lo que me dan en el anime. En el anime me da una apariencia de ellos mucho más chica. Claro, pero si te fijas es según la hoja, porque por ejemplo, Sí. a mí, acá me da apariencia de mucho más adulta. Ahora, si pasamos a la imagen anterior, acá, están más chivescos los dos en sí. Entonces yo ser. los noto un poco más aniñados. Es por el estilo de dibujo, porque mezcla dos estilos en el mismo estilo, digamos, no sé cómo sí, decirlo. puede ser.
Por momentos parece mucho más aniñada y por momentos parece más adulta. También varía según los gestos que pones, si te pones a fijar. Los peinados, todo. En el que menos se nota el adulto es en él. En ella se nota más según los gestos y eso que Perdón, es que como recién escuchamos y no sé si es que el tomo está nuevo, pero como que no sé. No, Me pero está haciendo no. ruido el manga, sí. Sí, pero no. Pero puede ser normal. No es nada raro, puede le ser por tengo las miedo que se hojas o demás. despegue. Eso se puede ver muy fácil. Si querés ver si No. es el tema de despegarse las hojas, lo vemos al abrir un poco el tomo. No, el problema es el siguiente. A diferencia de otros tomos, justamente tiene tanta transparencia porque se siente más blando, ¿sí? Más blando. O sea, yo agarro el de Fire Force y lo siento un poco más rígido que este. Miren, para que se den una idea. Lo estoy tratando de doblar y este me cuesta más que este. Es como muy finito. Por eso también se nota la transparencia. Miren, realmente la transparencia es muy alevosa. Miren ahí, le da un poco de la luz de la ventana y ya miren cómo se nota esa transparencia. Y peor aún de este lado. O sea, la transparencia es abundante. ¿Por qué? Porque las hojas son mucho más finitas. Estas sí son más finitas. Ese sería el problema en cuestión. Miren la gran transparencia que tiene. O sea, incluso en las partes oscuras se nota la transparencia. Es por eso que notas un ruido, porque es como que la hoja Puede es ser muy fina. Muy fina. Bien. Me parece que es que las hojas son muy delgadas. Bueno. Y se Seguimos, sienten más sí, blando muy- cuando vas pasando de hojas. Muy notoria la transparencia acá del Demasiado, chile. sí. Demasiado notoria. Pero bueno, ya llegando al final, calculo que sería este, sí. Tenemos una página en blanco, otra vez la misma idea acá, el título, la página de legales. También personalizada, acá Sí, tenemos. la página de legales, que es raro. Y acá el alto lo estás leyendo mal. Qué raro Personalizado. que usen toda la hoja. Sí, Está bueno. Pero ¿Sabes lo que también tenemos que decir? Es que justamente, como vos dijiste, sí, las medidas son distintas. Ténganlo en cuenta porque según la biblioteca en la cual lo coloquen, van a tener que ver cómo es poder apenas posicionarlo. más... Tiene 5 milímetros más de alto, porque tiene, si no me equivoco, habíamos dicho, tenemos la regla por acá. En realidad una regla no, es una escuadra. Pero midiéndolos, tenemos 17,5 de altura contra 18, ¿sí? Contra 18 de altura. Y tenemos de ancho también una diferencia, pero un poco más grande ahora, ¿sí? Que tenemos, por un lado, los tomos clásicos que son de 11,5 y del otro lado tenemos unos 13 centímetros que tiene el de Takagi. Claro, o sea, esta sería la diferencia entre Fire Force y Takagi. Claro. También vamos a mostrarlo así para Claro, que vean. es un poco más finito también. Estos tienen más o menos 1 centímetro con 2 milímetros, más o menos 1,2. Y estos tienen un poquito menos de 1 centímetro de espesor. Claro, o sea, es bastante la diferencia. Me hace acordar más a los de Watakoi. Sí, o pero el de Watakoi. Watakoi no me gustó para nada, era Sí, más sí. finito que este. Es más finito. Lo que sí, la calidad de las hojas también es mucho más delgada. No está mal porque es ligero de leer, o sea, miren con qué velocidad se pueden pasar las hojas. Que en estos cuesta quizás un poquitito más porque son un poco más rígidas. Pero mismo de hacer así, esto no usa fuerza y acá tenés que hacer un poquito de fuerza para poder levantar las hojas. Son muy finitas, por eso tiene tanta transparencia. Bueno, nosotros somos de Argentina. De Panini de momento tiene 11 tomos. Lo que no sé, y se las debo, es si Claro, el cuesta- que lo tiene es Panini México. Claro. Panini México ya sacó más o menos hasta el tomo 11. tomos, sí. Y lo que no sé es si termina ahí. Yo lo que tengo entendido, que quizás esté equivocada, es que está en emisión aún. Sí, Bueno, sí. en emisión, o sea, lo están sacando. Pero bueno, hasta el momento igualmente son 11 tomos. O Claro, sea, confirmados porque está en la la Sí. edición que está sacando claro, México. de Panini. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. A mí me parece, por lo poco que vi, que sería una serie cómica. Un manga cómico. Tiene una especie de romance cómico, si más tirando al cómico, Al no sé si cómico. tanto Los romance, romances, pero tiene sus ciertos romances y bueno, es bastante cómico. Lo que sí, a tener en cuenta, diferencia de tamaño. Con esto, bueno, ya es el tamaño clásico, es un poco distinto al tamaño clásico, es un poco más ancho, un poco más alto. Más fino. Es más fino. Y tengan en cuenta, la calidad de las hojas es distinta. Va a tener mucha transparencia, pues son muy finitas las hojas. No sé si a futuro lo irán mejorando en la calidad de las hojas o demás, pero al menos por lo que es el tomo 1 tenemos eso. Respecto a la tapa, a diferencia de Fire Force es como más laqueado, ¿sí? Uno lo toca y resbala un poco más. El de Takagi, si bien no es opaco, tiene brillo, es un poquito menos laqueado.
como que es un poquito más áspero Sí. al tacto. Este lo veo más plastificado. Claro. Y este, si bien no es que es opaco como Exacto. usualmente son, que no ni siquiera brilla, sí brilla, pero tiene menos como Claro, que es un sería poco más plástico. opaquito, porque si ustedes lo miran, miren la diferencia del brillo acá con Fire Force, ¿ven? Es un poco Sí. más brilloso el de Fire Force en sí, pero igual es brilloso, o sea, no es ese acabado mate, que daba el efecto con la luz apagada por momentos como que fuera ese acabado mate, y no es así, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, creo que nada más que decir. Nada más que decir. Espero que les haya gustado y bueno, ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. Si es la primera vez que ven nuestros videos, suscríbanse, denle like, porque todas las semanas hacemos la compra y traemos para ustedes, así que antes de comprar algo, si no están seguros, chusmen que siempre traemos estas cosas. Así que bueno, nos estamos viendo en próximas reviews. Chao, chao.